Bienvenidos a Encuentro de Patriotas Web TV. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Eugenio López, juez federal de la Nación. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por esta invitación. En estos días usted tiene que asistir al Consejo de la Magistratura por un tema muy particular, por una denuncia de antisemitismo. ¿Cómo es eso? Bueno, esto para hacer un poco un relato coherente de cómo fueron sucediendo los hechos, aparece como consecuencia de que yo hice público un fallo en mi red social X de la Corte Penal Internacional que determinaba la captura internacional a través del Interpol, tanto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como de su ministro de Defensa, Galán. Ello en virtud de considerarse prima facie que han cometido genocidio, delitos de lesa humanidad, torturas, hambrunas, etcétera, en la Franja de Gaza, circunstancia además que está ratificada por organismos internacionales como las Naciones Unidas, UNICEF, Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, etcétera, que dan cuenta de aproximadamente 100.000 personas asesinadas, entre ellos mujeres, ancianos y fundamentalmente niños. A partir de ese momento recibí agresiones a través de las redes sociales de este sector sionista y que defiende al Estado de Israel en sus acciones, a las cuales yo respondí con altura y evidentemente después de eso vino la réplica de la DAIA con una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, posteriormente la FACA, que es una organización paralela a la DAIA, presidida por Sabrina Ahmeyet, actualmente elegida diputada por La Libertad Avanza, antes fue del PRO, y a continuación también por la Fundación Apolo, presidida por un tal Yamil Santoro, que también tiene financiamiento de estos sectores sionistas, ¿no? Ahora, la información que usted dio a conocer es información de carácter público, en tanto en cuanto yo recuerdo haber leído eso en medios digitales. Sí, tal cual. Hubo, por supuesto, un ocultamiento de ese fallo por parte de los medios nacionales, pero en medios internacionales se dio a conocer porque es el tribunal más importante de Europa, de carácter internacional, al cual además Argentina ha adherido a su competencia. Por eso resultaba extraño que viniera Netanyahu a la Argentina, porque la Argentina estaba obligada a cumplir con esa norma que preveía la detención inmediata, como así lo habían hecho ya saber distintos mandatarios en el mundo, como por ejemplo Meloni, en Italia, la primer ministro. Y Milei dijo que no la iba a cumplir, con lo cual se ponía la Argentina en situación de rebeldía con un tratado que había suscrito y en consecuencia susceptible de ser sancionada por eso. Además. Por el ¿Ese tribunal. es el Tratado de Roma? No, es el tratado que otorga y los países deben suscribir la adhesión a la competencia internacional. Si el Estado no adhirió, como ocurre con Israel o como ocurre con Estados Unidos, por eso Netanyahu viaja tranquilo a Estados Unidos, que dicho sea de paso, el propio Trump, sin tener nada que ver con el tribunal, porque Estados Unidos no adhirió, ha sancionado a los jueces de ese tribunal, una cosa insólita. Un gobierno de una nación sanciona a un tribunal penal internacional. Sí, que no tiene además ningún vínculo. Claro. O sea, ninguna competencia para sancionarlo ni para perseguirlo, como sí lo están haciendo, ¿no? Los están persiguiendo esos jueces. Y dicho sea de paso, el fiscal que hace la acusación tiene como asesor a un judío. Bueno, acá tenemos que diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Una cuestión es el sionismo,
que además es una organización política internacional, que, entre comillas, se basa en el judaísmo, pero el judaísmo es una religión, digamos, son como, Claro, pero me refiero, independientemente al cruce, ¿no?, que tenemos claro, pero ahí me refiero a que de no, intereses. no hay dudas de la imparcialidad del tribunal. Claro, Por eso claro, lo estoy claro, mencionando. es ridículo. Así que entonces, por difundir información que es de acceso público a nivel internacional, estas organizaciones en la República Argentina hacen una denuncia que termina en el Consejo de la Magistratura. Exactamente. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, a partir de esas denuncias, el Consejo de la Magistratura podía haberlas declarado inadmisibles, por ejemplo, Ajá, porque evidentemente no tenían ningún sustento en la medida que, como bien decís, que un juez federal informe sobre un fallo judicial de un tribunal, en principio no tiene ningún problema. El problema es que afectaba intereses, evidentemente. ujú, Y estas organizaciones, más que representar, como decís vos, a los judíos en general, representan al Estado de Israel y al sionismo, claro, en particular. claro. Pero pretenden representar a todos los judíos en general. Ese es su objetivo. A partir de ahí, en consecuencia, empieza el trámite en el Consejo. Yo hago mi descargo de acuerdo al artículo 11 que prevé el reglamento. Se abre una etapa de prueba donde solo se producen las pruebas de los testigos que ofrecen los que me denuncian, que a su vez son denunciantes. O sea, Claro. son denunciantes y testigos. Ajá. Y la prueba que yo ofrecí no se produjo. No tuve ni siquiera el derecho al rechazo. Ni siquiera me dijeron que era rechazada. Con lo cual hice una presentación pidiendo la nulidad de esta citación, que no ha sido resuelta porque el Consejo no se ha reunido. Con lo cual, el día 17 de diciembre, con el acompañamiento de los patriotas que me están sosteniendo en esta injusta persecución, iré a declarar ante el Consejo de la Magistratura, que se encuentra presidido por el senador Luis Juez. Ajá. Estoy pensando, los testigos. ¿Qué van a decir los testigos? Sí, el señor difundió una información que es de carácter público, porque ese fue el hecho concreto, por decirlo de una manera. Es algo irreal. Ahora, hoy hablábamos fuera del micrófono algo que me parece muy fuerte, sobre todo en este concepto de democracia que estamos viviendo, que es el delito de opinión, por un lado, que te voy a pedir ahora que desplaces sobre eso porque me parece una cuestión muy fuerte, pero por el otro lado, las cuestiones de ejemplos, ¿no? Poner en una circunstancia complicada a un juez de la nación es una demostración de poder también. Sí, yo creo que este problema no es nuestro tampoco, viene Ujú. también de Europa, donde hay una persecución por delitos de opinión, pero esto no es nada nuevo, ¿no es cierto? En la Revolución Francesa Voltaire decía, viva la libertad y muera quien no piensa como yo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Claro. Lo que ocurre es que se está intentando plasmar un concepto de antisemitismo proveniente de esta ideología, que es que criticar al Estado de Israel, criticar las acciones del Estado de Israel, criticar a los funcionarios del Estado de Israel, es antisemita. Con lo cual se pretende establecer una mordaza respecto de la realidad de los hechos, Ujú. porque uno describe la realidad de los hechos. Por eso lo han tildado a este Tribunal Internacional también de antisemita, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es antisemita la ONU, es antisemita la UNICEF, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, los estados que antes apoyaban a Israel y por no quedar cómplices de este genocidio le han retirado su apoyo. En fin, un despropósito total. Y por supuesto, el odio es un sentimiento íntimo que no se puede merituar. La justicia y el derecho penal juzgan los hechos, Claro. no los pensamientos o las opiniones. Pero bueno, estamos en esta situación donde en la reforma del Código Penal se pretende establecer este delito con una pena de hasta 12 años de prisión. Pero acá hay una aclaración muy importante para mi caso personal, Sí. que es que en mi caso yo no tengo ninguna denuncia penal
de ninguna organización ni de ningún particular supuestamente ofendido. O sea, a mí me acusan de un delito para destituirme sin que haya una denuncia penal en trámite en ningún lugar del país. Ajá, Pequeño detalle, ¿no? claro. Más ejemplificador todavía la Y situación. más injusto, es decir, ¿cómo se va a destituir a un juez por un supuesto delito que no está denunciado? Claro. Sí, pero que además, el que sabe de esto es usted. Pero si estamos hablando de difundir información que además no está clasificada, que es de acceso público, que cualquiera lo puede encontrar en Internet, eso no es un delito. No, No hay un por delito. supuesto que no, por eso no han hecho la denuncia, pero han intentado Claro, tangencialmente la, y por otro camino lograr apartarme de la magistratura. la aproximación indirecta del Little Heart. Tal Entrar por el cual, costado tal como para cual. erosionar. Pero yo creo que jurídicamente, además de por supuesto uno siempre confía y lo tiene presente en la ayuda de Dios en estas circunstancias y de la Santísima Virgen, hay un fallo del doctor Recondo de La Plata que es muy claro sobre estos temas, muy claro. Y es el fallo que está dirigido como consecuencia de, no sé si recuerdan el tuit de Milei con respecto a una supuesta burla a un chico con una Sí, discapacidad, en sí, fin. sí. Bueno, el doctor Gil Domínguez hizo, patrocinando a la familia, una denuncia y ya se dictó sentencia en ese caso. Y el juez distingue tres aspectos que son muy claros. En primer lugar, la libertad de expresión como Ujú. garantía constitucional. En segundo lugar, que el retweet, o sea, El poner un tuit de reenvío, otros, claro. no es autoría, no es coautoría, porque puede interpretarse a favor o en contra, en fin. Y lo fundamental que dice es que no es un acto estatal. Es decir, yo como juez represento al Estado si dicto una sentencia. Claro. Y eso es materia de mi jurisdicción y de mi actividad. Como un legislador sanciona una ley, esa es su materia de actividad, o un ministro o el mismo presidente dicta un decreto. Pero no si escribe un libro, si da una opinión, da una conferencia, o escribe en X, que es una extensión de la libertad de Sí, expresión. No es eso actividad estatal, eso es actividad de ciudadano libre, que además el Consejo ha dicho que los jueces, por ser jueces, no dejan de ser ciudadanos, con claro. todas las garantías y derechos como el de la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano argentino. Claro, que en este caso aplica a simplemente compartir información pública. Exactamente. Además, aclara eso el fallo. Bien lo que me Sí. acabo de decir porque me hiciste acordar. El fallo también dice que cuando se trata de interés público, no hay ninguna cortapisa para poner, Ujú. porque es de interés de toda la comunidad, como Claro. entiendo yo que ha sido este caso, sobre todo teniendo en cuenta la actitud que tiene el gobierno nacional respecto del problema en Gaza. Claro, claro. Me vienen un montón de preguntas, sobre todo vinculadas al derecho internacional respecto de este tipo de cuestiones. Usted hacía mención, fuera del micrófono, de una situación de un librero en España por el delito de opinión. Sí, sí, exactamente. Hay varios casos de persecución a periodistas por opinión. Bueno, lo hemos tenido a Julian Assange, independientemente de otros metidos en el medio, pero lo hemos tenido a Julian Assange detenido durante como 10 años. Sí, lo que sucede es que aquí lo que hay que entender es que hay un intento de imponer un nuevo orden mundial, ¿no? La famosa Agenda 2030, Sí, y de acallar a los ciudadanos, acallar la reacción y aplastar a las naciones para que ese nuevo gobierno mundial pueda dócilmente ejercer su poder sin necesidad del uso de la fuerza, sí. adocenar, adormecer, y lograr que la gente esté aborregada, por decir así, y sin capacidad de reacción.
Cuando hablamos de este tipo de acciones vinculadas a lo que tiene que ver con la guerra cognitiva dentro de lo que es un criterio de guerra híbrida, es decir, acciones de dominio por debajo del nivel de la violencia, uno de los temas es, por ejemplo, en la justicia, lo del lawfare, ¿no? En este caso, podríamos considerar que esto es algo vinculado al lawfare, pero a la inversa. Sí, yo creo que a mí nunca me gustó hablar del lawfare porque creo que es una creación Sí. que aplicó el gobierno anterior para justificar el latrocinio que cometió y que está, digamos, sobran pruebas para demostrarlo. Hoy con la causa Guaderno se está viendo las declaraciones, etcétera. Lo que hay aquí es un ejercicio arbitrario del poder, de un poder oculto, un lobby que está presionando para lograr la destitución de un juez porque no le gusta lo que dice. Una medida ejemplificadora para el resto de la comunidad judicial, por decirlo de alguna Exactamente, manera, ¿no? exactamente. Sí, yo lo que a mí obviamente uno desde el llano se ve sorprendido porque a las claras vemos en primera instancia habíamos tenido acceso a esa información donde se declaraba como acciones de crímenes de guerra, las acciones que se desarrollaban en Gaza, pero además lo vemos todos los días en la televisión. Es el genocidio más documentado de la historia, Sí, porque se está viendo casi en vivo y en directo, y a su vez el más ocultado por los medios sí. y negado por los quienes lo cometen. Sí, bueno, ahí empezamos a entender cómo los organismos internacionales, los organismos multilaterales que le dicen juegan específicamente a favor de determinados intereses y no del bienestar de la comunidad internacional. Tal cual, pero ha sido tan exagerado el genocidio que ya han variado esa postura de mirar para otro lado y ya tanto la ONU, la UNICEF, como dije antes, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja están, y los países, las naciones, Francia, España, Italia, Inglaterra, etcétera, que eran aliados incondicionales hasta hace 5 minutos de Israel, se están despegando porque esto va a pasar a la historia como un genocidio. Sí, bueno, sin ir más lejos, la Central Obrera Italiana había decretado casi una semana de huelga en solidaridad con el pueblo palestino por las acciones del gobierno israelí, que, hay que decirlo, estamos hablando de que la excusa es lo que había sucedido, no me quiero El 7 de equivocar, octubre. eso, el 7 de octubre, donde hubo un ataque de Hamas contra el territorio israelí, en donde hubo secuestro de personas, una serie de asesinatos y atentados. Ahora, lo que se está haciendo es el ataque y la destrucción de la totalidad de Gaza. Claro. Bueno, hay una regla en la guerra que es básica, que es la de la proporcionalidad. Claro, Acá hay una desproporción absoluta, de un lado hay un ejército y del otro lado hay población civil. Pero además hay que decir dos cosas sobre esto. Una, que el propio Netanyahu reconoció públicamente que financiaban a través de Qatar a Hamas, sí, porque jamás servía para dividir a los palestinos. Entonces hay una responsabilidad ahí que está reconocida por los propios miembros del Mossad o ex miembros del Mossad, que además también han dicho que esta operación que se llevó a cabo el 7 de octubre era una operación de falsa bandera, porque ese lugar no estaba custodiado, porque la reacción fue tardía, etcétera, etcétera, para, como ocurrió en Hiroshima, no hay nada nuevo claro. bajo el sol, generar una reacción en el pueblo contra, que no existía antes, o por lo menos con la intensidad que existió después, contra los palestinos, para avalar esa guerra contra los palestinos. Y esto está dicho por medios israelitas, ¿eh? También se Está puede en YouTube, corroborar. aclaremos. Está Aclaremos en que YouTube, para que después nadie diga nada. No, Eso no tenemos nada que ver. me río porque un periodista, Winiarski, con otros, Ross y otros, y en un programa dijeron, que se referían a mi persona, que yo tenía los delirios de que a Hamas lo había financiado Israel cuando el propio Netanyahu Lo dijo, claro, lo públicamente dijo lo reconoció. Ese es el periodismo argentino que tenemos. claro. Sí, más que periodismo,
Operadores. Operadores que crean sentido en la opinión pública, ¿no? Ahora, respecto del, vamos a meternos un poquito en la cuestión judicial del caso de Israel y Gaza. El derecho internacional, como usted recién acaba de decir, establece normas para un conflicto bélico. Es decir, no cualquiera puede La ir. Convención de Ginebra. Claro. Profundicemos un poquito en eso. ¿Qué nos dice eso respecto de un conflicto bélico? Bueno, que todo lo que tendría que referirme al fallo o medida cautelar que tomó la Corte Penal Internacional, donde justamente la acusación de genocidio, violación de derechos humanos, hambrunas provocadas y atrocidades, torturas, etcétera, parece que en este caso se cumplen todas las prohibiciones del derecho de la guerra de la Convención de Ginebra. Ujú. Porque para que determine una medida tan grave como la captura del primer ministro y del ministro de Defensa, evidentemente la prueba es abrumadora. Abrumador. Porque estamos hablando de que, entre otras de las cuestiones, se los acusa de utilizar el hambre como herramienta de guerra, Tal como cual. arma de guerra. Tal cual. Sí, 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 impidiendo que lleguen las provisiones a los lugares donde se concentran los palestinos que tienen sus casas destruidas y además ataques específicos a los lugares de distribución de alimentos. Bueno, eso se ha visto en videos filmados por reporteros y periodistas europeos, sobre todo, Sí. en el momento Es de... más, un refugio de periodistas fue Sí, atacado y lo mataron a todos. sí, Una iglesia católica, la del padre Romanelli, la única sí, que hay en Gaza, también fue atacada por un tanque israelí. sí. O sea, Que está esa ahora, foto icónica que quedó en la claro, cruz. claro. Pero parece que decir esto es ser antisemita. Claro. O sea, decir la verdad sobre hechos reales te convierte automáticamente en un antisemita. Sí, cosas que pasan en la República Argentina de hoy, ¿no? También es cierto que hay un enfrentamiento de alguna manera de dos cosmovisiones del mundo, ¿no? Por los elementos, por quienes hacen esta denuncia y por quién comparte una información que es de dominio público. Es como que unos tienen un criterio un tanto más autoritario, absolutista, si se quiere, y de la otra parte, en el caso de la que le toca a ustedes, simplemente dar información a la opinión pública. Sí, a tal punto que hoy está ocurriendo un fenómeno que ya, digamos, tuvo un antecedente quizás, ¿no? La desaparición práctica de los diarios, ¿no? Los diarios Sí. papel, ¿no? Y ya ahora los medios de comunicación tradicionales tienen cada vez menos audiencia, porque han perdido credibilidad, porque la gente no es tonta, se da cuenta que están al servicio de otros intereses y que no dan información, son operadores. Y entonces buscan la verdad a través de medios alternativos, redes sociales, gente que a lo mejor no es periodista, pero por su trayectoria da credibilidad a la información que brinda. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina. Ahora, volviendo específicamente al caso suyo, ¿cómo son los pasos? Hay está bien dicho, una declaración. Claro, Más viene a ser una especie de indagatoria para hacerlo sencillo, sí, sí. como en el caso penal, aunque no es un juicio penal donde yo voy a exponer mi defensa, voy a ir con mi abogado, el doctor Pedro Mercado, Ujú. y después pueden hacer las preguntas que los consejeros estimen pertinentes y después tendrán que resolver si se produce nueva prueba, como la que yo pido que se produzca, o si envían directamente al plenario una decisión, ¿no es cierto? Pueden enviar al plenario cuando hablamos de plenario hablamos De a la la reunión totalidad de la del consejo, totalidad. sí. ¿Pueden enviar una decisión sin haber elaborado pruebas? Yo entiendo que no, por Ah, supuesto sí. que no. La lógica dice que Y no la debería lógica ser así. dice que no, y el derecho dice que no, y mi presentación dice que no. Pero bueno, hemos visto tantas cosas, Sí, esperemos que se atengan a la ley, al derecho, al reglamento del propio Consejo y se produzcan las pruebas, o bien, frente a mi declaración, que sería lo más lógico, directamente desestimen totalmente por maliciosa, por infundada
y por malintencionada esta denuncia. Eso sería lo más lógico. Sí, sería lo lógico, ¿no? O que se pongan a investigar, que vean realmente. Lo que pasa es que la verdad, si porque yo me acuerdo haber leído el tweet, no lo podía creer. Pero si uno se pone a investigar, lo único que va a encontrar es el compartir información. Hoy cuando hablaba del caso del tweet del presidente de la Nación, ese fallo resultó a favor del presidente de la Claro, Nación. sí, sí, Lo que sí, corríjame la expresión, deja sentado un precedente absolutamente. sobre el que, si eso sucedió en ese momento, sería irreal ahora una resolución en contrario. Obviamente. Además, te agrego otra cosa. Una de mis denunciantes, Sabrina Mechet, Sí, ha publicado tweets donde se burla de la comunidad católica, diciendo que la Virgen, la Santísima Virgen, no es virgen. Se burla de la bandera nacional, diciendo que la repudia, que es horrible, etcétera. Eh, Cuando la Constitución Nacional, en el artículo 2, establece el sostenimiento del culto católico y hay leyes que prohíben menoscabar los símbolos patrios. sí. Y por otro lado, también en otro tuit habla de entregar las Islas Malvinas a los ingleses, circunstancia que también está prevista en la Constitución Nacional en cuanto a que se debe preservar la integración, la integralidad Integridad de nuestro territorio, incluidas, por supuesto, las Islas Malvinas. Esa es mi acusadora. Con eso ya, Claro. digamos, esos Ahora, tweets no le generaron ningún problema hasta el punto que la eligieron diputada nacional. sí, bueno, eso es verdad. Ahora, desde el punto de vista legal, independientemente del criterio del lawfare, ¿no? ¿Es posible pensar que hay una cantidad de acciones o de situaciones que están destinadas a generar división y confusión en una sociedad como para tomar posiciones de poder? Sí, por supuesto, porque el poder internacional del dinero, que es el que pretende manejar el mundo, necesita que las naciones se debiliten, que haya un sistema político débil, que haya enfrentamientos entre ideas, entre sectores sociales, para que no pueda reaccionar esa nación, para enervar cualquier posibilidad de enfrentarse a ese poder tan importante, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, se promueve la división, la discordia, etcétera. Y entonces, a partir de tener una sociedad dividida, quien tiene determinados intereses concentrados puede avanzar tranquilamente. Exactamente, así es. Al doctor Alfredo Eugenio López, juez de nuestra nación, muchas gracias por tus palabras en Encuentro de Patriotas. No, gracias a ustedes. Un gusto y a disposición. Bien.